Bienvenidos a otro episodio de Transformación Empresarial, episodio número 51. Yeah. Y tenemos otro tema y una invitada espectacular. Pero para no interrumpir a la invitada ni el tema, voy a sacar primero el White Elephant in the Room. Yes. Ustedes nunca ven a Ricky con una gorra puesta en nuestro podcast. Pero hoy se lo permitimos porque siendo un Indiana University alumni, él jura que ganó el campeonato él mismo. Casi, hermano. Casi. Anoche lloró de felicidad. Sí, pero estuve gateando como un nene chiquito. Formalmente, muchísimas felicidades, ¿verdad? De que después de cuántos, 250 años. Casi. El equipo, pero una nota al cárcel, el equipo con el peor récord en la historia, con más derrotas que ningún otro equipo, en cuestión de 2 años, como reconstituyeron ese equipo y ganaron el campeonato nacional. Impresionante. Mira, vamos a hacer algo, pero esto lo vamos a estacionar, pero vamos a prometerles a los oyentes, aquellos que sean fútbol fans, si les gusta esta dinámica, y estábamos hablando ahí con nuestra invitada, que hay un tema bien interesante referente a la dinámica de equipo y la dinámica de liderato, que un equipo que realmente era un losing team, un equipo que nadie le tenía confianza, no había llegado a nada. Ni la fanaticada. En años la fanaticada, la escuela no tenía confianza, de momento llega un coach nuevo, cambia la dinámica de mentoría, de liderato, de coaching, de reclutamiento. De reclutamiento, de todo, y en menos de 2 años, ¿verdad, Ricky? Sí, en 2 años lo hizo. Turnaround y se convierten en campeones nacionales de NCAA, Division I Football en Estados Unidos. Así que nada, muchas felicidades, papá. Gracias, papá. Todo este episodio está permitido que te ponga tu gorrita de Indiana University. You, baby. Muy bien. Bueno, sacado el White Elephant in the Room, vamos a lo que vinimos, porque hoy tenemos a tremenda invitada con nosotros. Y un tema que lo hemos tocado otras veces, y hemos criticado la manera que usualmente se toca, y hoy vamos a, como dice, lo que criticamos, vamos a traerlo a la vida, porque Ricky, en el último episodio, hablamos de Agentic, hablamos de todos estos AI, Agentic, o sea, todos estos agentes de AI, hablamos de cómo esto, de la parte tecnológica, de cómo esto va a afectar las empresas, etcétera, etcétera, pero criticamos que nunca hablamos de la parte humana. ¿Cómo ajustas tu organización? Y del rol organizacional y del rol de recursos humanos en esta realidad tecnológica que ya empezó. No es que esto viene ni esto, ya esto está aquí y se va a seguir desarrollando. Así que para abordar ese tema, tenemos con nosotros ya la doctora Ani Mayol, Ani Mariela Arroyo, y aquí voy a leer para no cometer otro error. Ani Mariel es la CEO de Culture to Fit. Y, by the way, me encanta el slogan de la compañía, que Reshaping Culture with Strategy. Claro. Porque usualmente esas dos palabras, por alguna razón, no las pegan, y me encanta verlas pegadas aquí. It makes a lot of sense. Tiene una experiencia de años, pero en este podcast no hablamos de años, hablamos de experiencia en general, en hospitality service, manufactura, industria automotriz, farmacéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un doctorado en Industrial Organizational Psychology de la UPR, y de verdad que súper agradecido de que estés aquí con nosotros hoy. Gracias por la invitación y entusiasmada con el diálogo que vamos a tener. Y déjame añadir algo muy importante, porque yo sé que dentro de tu Continuous Education, tú estás muy activamente tomando Continuous Education en todo este tema de inteligencia artificial y cómo está afectando las organizaciones y cómo líderes de recursos humanos y desarrollo organizacional tienen que ya comenzar a trabajar con este tipo de cosas. Yo sé que tú estás tomando unos cursos. Sí, porque mi trabajo es apoyar a los líderes a transformar sus organizaciones. Y muchas de esas transformaciones son transformaciones culturales, y lo que hemos visto en los últimos años es que las transformaciones digitales se están convirtiendo en las prioridades estratégicas, pero el cómo acompañamos esa transformación digital con la transformación cultural que apoya que la transformación digital sea efectiva es el punto importante. Y ahí es que yo dije, bueno, si mis clientes están haciendo transformaciones digitales, me están pidiendo apoyo en el elemento cultural y humano, déjame entender bien todo lo que implica la transformación digital. Y ahí es que he empezado a tomar diferentes certificaciones para conocer aspectos técnicos de lo que es
transformación digital, AI y agentic, generative AI y agentic AI. Excelente. Y un mundo fascinante, pero tener el aspecto técnico también es importante, o conocerlo, dominarlo. Eso está excelente, excelente, porque usualmente a veces los profesionales de recursos humanos se quedan en la parte organizacional humana, pero también tienes que entender el otro lado de la mesa para poder hablar el mismo lenguaje. Claro. Quiero comenzar con una breve anécdota que me va a guiar hacia la primera pregunta que te tenemos hoy. Yo tengo un cliente que hace más o menos como 2 meses, una compañía de tecnología, me dice: Esteban, se me fueron varios software engineers y acabo de reemplazar 2 software engineers con agents. El supervisor de ellos programó un agent, básicamente pues reemplazó el trabajo de esos 2 software engineers de primera línea, y ahora, cito sus palabras, ese supervisor está supervisando agentes. Te cuento esa anécdota porque nos guía hacia la primera pregunta de que, basado en tu experiencia y todo esto que estás viendo, desde el punto de vista de cultura y cambios organizacionales, ¿qué tú crees que va a pasar cuando todos estos agentes estén entrelazados dentro del ecosistema de trabajo de una empresa? Mira, yo creo que decir lo que va a pasar es bastante atrevido porque los cambios son tan acelerados. Lo que está haciendo agentic AI en el mundo del trabajo es tan dramático y abrupto que cómo va a ser de aquí a un año no sabemos, y es hasta arriesgado predecir. No obstante, sí podemos ver lo que sí está pasando, los cambios que ya estamos observando. Escuché a Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, y él dijo, yo creo que una muy buena predicción: se crearán nuevos trabajos, algunos trabajos se perderán, pero todos los trabajos van a cambiar. Así que eso es lo primero, todos los trabajos van a cambiar de en alguna medida en otra, porque va a cambiar. ¿Quién hace qué? O está cambiando. ¿Quién hace qué? ¿Cómo se conectan los procesos? ¿Cómo se definen los roles? Y eso pues es quizás el primer cambio que podemos esperar. Lo próximo es que se aceleran los ciclos de negocio. Por lo tanto, no solo todo puede ser mucho más rápido, y eso lleva a que las organizaciones pueden ser mucho más competitivas. Tú te vas, por ejemplo, un proceso clave, finanzas y los cierres de mes. Que tomaban forever, exactamente, y los dolores de cabeza. No, porque aquí eso nos toma 7 días y estamos todos enfocados. Ahora tú tienes un agente de AI que te hace todo ese proceso prácticamente en el momento, ¿verdad? Live. Análisis, sí. Exactamente. El otro cambio importante, de lo cual ustedes hablaron un poquito en el episodio pasado, el término concreto, el concepto es la democratización del peritaje, ¿verdad? Cuando tú dijiste que tú habías hecho un agente, o sea, antes tú hubieras necesitado, yo hice un agente, yo hice mi página de web con vibe coding, que es el ejercicio que tú mencionaste, de que tú puedes, usando lenguaje natural, pedirle a un LLM que te haga el código, y yo misma hice una página de web. Sí, y yo no tengo nada de conocimiento sobre eso. Entonces, eso hace que en las organizaciones, esas personas claves que tienen el conocimiento fundamental, ya su rol de ser los dueños del conocimiento cambia. Y eso pues es bien importante. Va a haber menos dependencia de individuos, pero eso tiene un impacto en que las decisiones pueden ser más consistentes, porque los agentes de IA pues van a tener todos los procesos, las estructuras, las reglas establecidas, que puede ayudar a cualquiera a saber cuáles son las mejores decisiones. Te interrumpo rapidito porque muchas de las tecnologías pasadas siempre era lo repetitivo, lo transaccional, lo clerical. Y entonces ahora ya es cualquier tipo de programación, análisis, creatividad. Está también entrando. Así que son áreas donde tú podías ir antes, cuando vino FedEx, lo que te ahorró, no. Cuando vino la computadora versus la maquinilla. Cuando vino, etcétera, etcétera. Y ahora, eso que era puro transacción, la línea de manufactura de Ford. Todas estas cosas que vinieron eran simplificación y eficiencia. Ahora es
todos los campos. Cualquiera se va a afectar. Como tú dices, todo el mundo va a tener que cambiar su rol y su definición. Exactamente, exactamente. O sea que eso lleva a que, pues, trae también unos riesgos, ¿verdad? Cambia también lo que es risk management, porque ustedes han hablado de cybersecurity aquí en este podcast y los riesgos son bien son diferentes, son nuevos riesgos. Estudié un caso de una organización donde un director de finanzas fue invitado a una reunión con su grupo, con su junta de directores. Okay. Y era una reunión virtual y estuvo presente en esa reunión virtual, era un deepfake. Sí. La persona, eran los miembros de la junta, le dieron una instrucción y él hizo una transferencia millonaria porque él participó y vio a los integrantes y era un deepfake. Entonces, los riesgos de la organización transforman de forma dramática y por lo tanto hay que tener unos controles y unos límites y un conocimiento técnico para prevenir eso de parte de todo el mundo. Si yo estoy en recursos humanos entonces y todos estos elementos que tú me acabas de traer pues ya son reales, ¿verdad? Y están aquí. ¿Qué consejos tú me darías? ¿Qué cosas yo debería estar pendiente, observando a raíz de todos estos cambios que tú acabas de indicar? Ok, lo primero es algo que escucho de personas de recursos humanos. No, nosotros no estamos haciendo Agentic AI. La verdad es que le llamen o no le llames, ya eso está ocurriendo. Así que lo primero que debes observar es cómo es que la gente está usando diferentes herramientas de Agentic AI, sea con controles o sin controles de parte de la organización. ¿Cuáles son esas herramientas que la gente está usando y qué información con qué información están alimentando esas herramientas? Eso es lo primero. Lo otro que deben estar, que yo creo que es importante mirar es cómo las expectativas de trabajo cambian, porque si los ciclos de trabajo van a ser mucho más acelerados, pues entonces ahora esperamos cosas diferentes de la gente. Esperamos menos fricciones, claro, ¿verdad? Esperamos tomar de decisiones más acertadas y más efectivas, ¿verdad? Esperamos una comunicación más clara y menos roces entre el pase de información entre las diferentes unidades. Así que cambian las expectativas de trabajo y entonces saber cuáles son estos cambios que tenemos que hacer a estas descripciones de puestos, porque es que, y a todos los procesos de recursos humanos, o sea, cómo cambiar el proceso de reclutamiento, el proceso de onboarding, el proceso de evaluación de desempeño, los procesos de desarrollo, cuando ya el trabajo cambió y probablemente todo eso está atrás, no lo hemos estado acelerando a la misma velocidad. Claro, claro, así que hay oportunidades. Bien duro. Como loco, bien duro, Ricky, todo suyo. Hablar de cultura organizacional, porque a consecuencia de esto, cómo la organización se va a ajustar, pero también cómo ella facilita o bloquea esta misma cultura, el hecho de cómo tú abrazas las tecnologías, cómo tú entrenas o reentrenas a tus empleados, cómo creas de nuevo esa motivación versus el miedo. Hemos visto ejemplos antes de organizaciones que la adopción o el uso de AI dentro de la organización está bien lenta porque en alguna forma lo ven como el competidor. Sí. ¿Qué has visto? Sí. Hay culturas que bloquean la integración y esas son las que están más centradas en el control, más centradas en la jerarquía. Y como tú muy bien dices, Ricky, ven a Agentic AI como una amenaza. Entonces, aparecen resistencias incluso de las personas responsables de tomar decisiones, porque hay miedos, hay a veces hay usos ocultos dentro de la organización sin reglas claras y eso trae los riesgos que ya mencionamos y
pues están justificados esos miedos. No obstante, esa es la cultura que bloquea la integración de Agentic AI dentro de la organización. Hay culturas que son entusiastas pero ingenuas. Yo no sé si ustedes han leído del caso de Klarna. Fue una organización que hace 2 años transformó todo su Customer Service Department con agentes y despidió 700 personas y 2 años después anunció, estamos reclutando 700 personas más, yo no me acuerdo cuántas personas reclutó en comparación, pero se dieron cuenta que un proceso híbrido iba a ser más efectivo porque tuvo un impacto negativo en la experiencia del cliente. Por lo tanto, es los que son súper entusiastas pero ingenuos, entonces quieren adquirir mucho. Ver tecnología, más que mirar cuáles son los problemas que queremos resolver. Y entonces están las culturas altamente alfabetizadas con inteligencia artificial, que es donde no todo el mundo es técnico, pero entienden qué se puede hacer, qué no se puede hacer con IA, saben dónde aporta mejor, saben dónde el juicio humano es importante o es obligatorio y también saben que la inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento, al contrario, lo exige. Sí. Y lo hace cada vez más importante. Tú has mencionado en otros momentos y al principio la importancia del pensamiento crítico, pero es mucho más allá que el pensamiento crítico. Sí, es cómo aplica en la evaluación de la toma de decisiones y se hace un poquito más complejo. Por lo tanto, las culturas altamente alfabetizadas, lo que en inglés se llama AI literacy, son las culturas que van a poder manejar más efectivamente esos riesgos, prevenir esas consecuencias y ser más estratégicos en la implementación de estas tecnologías, porque ya no se trata de adquirir tecnología, se trata de qué problemas yo quiero resolver con Agentic AI y cómo nuevos modelos de negocio Agentic AI me puede ayudar a incorporar dentro de la organización. Sí, fíjate, Ricky, perdona, esto es un comentario del cárcel, pero yo creo que es importante que la audiencia también esté clara de que, porque también hay otro hiccup, es que estos Agentic AI, estos agents, no necesariamente funcionan a la perfección 100%. No. Entonces, hay también un misconception de que, a tu punto, boté a los 700 empleados porque ahora tengo todo agente y se le olvidó que estos agentes ahora mismo cometen errores, hacen las famosas hallucinations, hay QC, hay quality control detrás de ellos. Así que a los oyentes sí, todo esto de agents, esto de AI definitivamente va a ayudar a mejorar el proceso y va a ayudar a tu empresa, pero no es algo que tú mañana vas a dejar que corra solo. No. Así al garete. Y hay elementos también, va a haber cada vez más el hecho de inteligencia emocional tomando un rol crítico en muchas de estas gestiones, porque obviamente que el customer service, la empatía, cómo tú le enseñas empatía, por ejemplo, cómo tú enseñas resolución de conflictos, son elementos que tú vas a tener que tener ese balance con humano. Departamento de Recursos Humanos, ya hablamos, pero ¿qué rol o gestión debería estar haciendo para esa parte que logren que se adopte, se colabore, se le pierda el miedo a esto? ¿Y cuán preparados tú los estás viendo hoy versus los de tipo de destreza que necesitan para este tipo de change management, si podemos llamarlo? Sí, yo creo que es fundamental que Recursos Humanos pueda dar claridad. ¿Cómo va a cambiar el trabajo? Porque cuando no tenemos esa información, pues llenamos los vacíos y caemos en especulaciones. Así que el cómo va a cambiar el trabajo, ese mensaje es importante porque la gente teme por su rol, teme por el valor de su trabajo. Ahora no tiene sentido, teme por las decisiones. Otro punto importante con respecto al miedo y la incertidumbre es saber y poder comunicar dónde siempre va a haber intervención humana. No hay proceso de Agentic AI que no incorpore lo que se llama el Human Loop, que es estas instancias donde el individuo
El humano evalúa el trabajo del agente y entonces da paso para que la gente no tome decisiones erróneas ni desastrosas. Entonces, y ahí la importancia de que recursos humanos capacite a su gente para entender bien esos flujos de trabajo. Exacto. Y en qué momentos hay uso de criterio que no necesariamente la Agentic AI va a poder reproducir como lo hace un ser humano. Y otra cosa, nuestros compañeros de trabajo serán agentes. O sea, que yo tengo que también saber trabajar con gente y con agentes. Sí. Qué increíble, sí, porque va a tener, actually, en un momento, y Ricky y yo dialogamos esto en otro episodio, porque tuvimos un invitado de Amazon Web Services, AWS, y él habló de que ellos están desarrollando organizational structures, como uno diseñaría con humanos, pero con agentes. Con agentes, exactamente. Así que tu peer puede que sea un agente, que sea un AI, no necesariamente un humano warm-blooded como tal, y hay que tener eso en mente, ¿de acuerdo? Sí, y conozco gente que me ha dicho, sí, yo superviso 4 agentes y 2 personas. Entonces, tus destrezas de supervisión se amplifican o ¿verdad? Cambian también porque son criterios diferentes. Las destrezas de gerencia. Así que no es solamente recursos humanos, es una destreza hacia el liderato total de la organización, cómo tú los preparas para este tipo de... Pero en esa misma línea, ¿cómo entonces vamos a redefinir el rol de ese humano en la organización cuando tienes a este agente? ¿Y cuándo se traza la línea de quién deja a quién hace qué, quién supervisa a quién? Y segundo, ¿dónde está el concepto de trabajo en equipo ahora? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Has visto alguna organización que esté dando ese paso acelerado? Oh, sí, con verdad, yo estoy haciendo esta certificación en MIT y los ejemplos son espectaculares y a veces tenemos invitados que hablan de sus experiencias haciéndolo. Yo no estoy tan segura en Puerto Rico, pero a mí me parece que como el agente es tanto la herramienta como compañero, pero no es ni una cosa ni la otra, porque tú no le delegas todo, no se usa sin pensar, que es uno de los elementos importantes, pero por otro lado, hay una destreza fundamental que es la que tiene que ver con la definición de problemas. Y si ustedes han trabajado con equipos, se tienen que haber dado cuenta que la definición del problema no es una destreza como que tan obvia ni tan fácil. No. Es bien difícil identificar cuál es el problema. Así que esa se convierte como que en una competencia fundamental que aquellas organizaciones que se están moviendo a desarrollar estas competencias más cognitivas pueden ser más efectivas en esa integración humano y máquina. Fuimos bien críticos en el último episodio del enfoque en AI, Agentics, y que estaban abandonando el hecho de cómo tú te reentrenabas o rebalanceaba el enfoque de, ok, traigo esto, me simplifica la vida, me trae más eficiencia, pero ¿qué yo hago con esta fuerza laboral? Sí. ¿Cómo yo los transformo para que entonces den el brinco? Mi pregunta es, ¿cómo se va a redefinir entonces el hecho de los perfiles y las descripciones, los job descriptions? Y entonces, ¿cómo tú vas a generar la próxima generación de líderes? Mira, vamos a hablar de la generación actual que nosotros tenemos empleados nuevos que son lo que le llamamos nativos AI. Ese es su idioma nativo. Esa es su descripción. O sea, tienes una diversidad de los que son nativos AI versus los que no. Así que el elemento de la democratización del peritaje también cambia mucho los roles y las funciones, porque ahora mucha gente va a poder hacer otras cosas
va a poder hacer otras funciones y otros roles que antes eran delegados a ciertos expertos. Así que yo creo que la descripción de puestos debe ser resultado de cómo cambian los procesos de trabajo, cómo ese workflow va ahora a ser apoyado o gerenciado por un agente, porque es que es bien importante entender que la gente domina o maneja procesos complejos de forma autónoma, a diferencia de lo que es AI o los LLM. O sea que cuando tú tienes un proceso de trabajo donde en ciertas instancias es que tienes el human loop, donde tienes la entrada de la persona, pues ¿cuál es ese criterio de cómo ese agente de AI llegó a esa conclusión? ¿Qué consideraciones tomó? O sea, hay que hacer un juicio crítico de las decisiones que toma AI para que tú, que estás supervisándolo, que no tiene que digo supervisándolo, pero no tiene que ser un supervisor con el puesto tradicional. Es la persona que maneja a ese proceso. Entonces tienes que saber usar el juicio crítico para poder determinar si en efecto esta respuesta aplica en este contexto, si no hay alucinación. Sí, y entonces eso te impacta inclusión, diversidad en pensamiento, así que Claro es un que rabbit sí. hole bien grande ahí. Sí, Fíjate, sí. siguiendo esa línea, Ricky, a mí lo que me da, una de las cosas que el otro día estaba dialogando con un colega, era el concepto de evaluaciones, Ani. Porque el liderato tiene que estar bien claro de que aunque tu peer sea un agent o tengas un agent que está haciendo cierto tipo de trabajo, ¿cómo me evalúan a mí el humano en mi ROI o en mi output o en la efectividad de mi output versus un agente? Entonces, es porque he escuchado gente decir, no, bueno, pero la gente no me cuesta tanto y obviamente me está haciendo todas estas cosas. Y sigue evolucionando. Pero todavía está ese balance entre, espérate, pero you need humans. No es como que lo vas a reemplazar 100% porque esto no es infalible tampoco. Entonces, no sé si en todos estos, los cursos que estás tomando, etcétera, etcétera, las experiencias que has tenido dentro del ecosistema de AI, han hablado del tema de employee evaluations en una organización donde, a tu punto, your peers, tus compañeros de trabajo, compañeras de trabajo pueden ser un agent. No sé si es un tema que han abordado. Bueno. Sí, mira, es bien interesante porque probablemente yo soy de las pocas personas que, por lo menos dentro de mi grupo en particular, que no soy técnica. O sea, mis compañeros de trabajo son directores de departamentos de informáticas, la mayor parte. Que esos son tus peers en los programas de MIT que estás tomando de educación. Exactamente. Esos son mis peers. Bien. Entonces, obviamente, las aportaciones, ellos están felices que tener una psicóloga organizacional porque el proyecto de Capstone nos está quedando espectacular. Porque precisamente de los retos que se encuentran son retos que no tienen que ver con la parte tecnológica, tienen que ver, número uno, estas peticiones que hacen los líderes con inconsciencia de lo que eso implica. Es como que, pero ahora vamos a ser, ¿verdad? Los entusiastas, pero ingenuos. Eso le toca al de IT tener que manejarlo. Eso por un lado. Número dos, ¿cuál es ese conocimiento y dónde está ese conocimiento en la organización? Porque ellos dependen del conocimiento de los dueños de los procesos para poder diseñar y adaptar las tecnologías que adquieren o desarrollan internamente de forma efectiva. En términos de evaluaciones, yo veo la evaluación como algo que hay que empezar a repensar ya. Si la gente, ¿cuál es el conocimiento que debemos tener? ¿Cuál es la cultura que nosotros queremos crear? ¿Y cómo nosotros vamos a medir que las personas tienen ese conocimiento? Y verdaderamente hay cosas que están haciendo algunas organizaciones, que es tener educativas disponibles para que la gente entre y pueda estudiar online, pero yo creo que es un poquito más allá.
Mientras más alto el nivel del liderazgo, y esto es una opinión, esto sí es pues. una opinión, hay gente que estará en desacuerdo conmigo, empezando con mi esposo. Yo pienso que mientras más alto el nivel, mayor debe ser el conocimiento técnico. Sí. Y que hay que exponerse y exponerse a entender bien qué es esto, porque podemos dejar de pasar oportunidades de nuevos modelos de negocio porque no sabemos cómo lo Agentic AI me puede apoyar. Fíjate, Ricky, aquí hay una observación que me nace de lo que Ani acaba de decir de sus peers, de que usualmente esto de AI, siendo algo técnico, se lo dejan a IT. Pero en realidad, para todos aquellos oyentes, todos aquellos empresarios, CEOs, líderes que están escuchando el podcast, nunca se olviden de que HR tiene que estar integrado dentro de este planning phase, porque esto es un cambio de procesos que va a afectar seres humanos. Así que no solamente es un technical decision, sino es un organizational and technical decision que tienen que trabajar en conjunto, porque a tu punto, estás con un chorro de techis allá en MIT cogiendo cursos, by the way, organizacionales, and they're happy that you're there, porque su expertise no es la parte humana. Claro. Entonces tú le estás añadiendo ese void que ellos tienen ahora mismo para poder hacer efectivamente el proyecto. Algo que me gusta mucho de MIT, que es diferente a Stanford, es que la certificación es súper larga. El curso de Agentic AI es el tercero. El primero fue cultura y el segundo fue liderazgo. Excelente. Entonces te das cuenta y ahí pues obviamente muchos de ellos decían esto es tan nuevo para mí, pero es la importancia de que si tú estás dirigiendo una transformación digital, la cultura y el liderazgo se convierten en el fundamento y eso tiene que estar sólido para que apoye las transformaciones. Y otro mensaje para los profesionales de recursos humanos, hay que liderar con el ejemplo. Yo pienso que es importante que recursos humanos sean propulsores del uso de la tecnología, nos guste o no nos guste. Mirar qué herramientas tecnológicas ya existen o qué podemos hacer para transformar los procesos de reclutamiento o usar Agentic AI para reclutamiento, onboarding, evaluaciones, porque en la medida que recursos humanos también incorpora estas transformaciones digitales en sus procesos fundamentales, mejor va a ser el apoyo como agente de cambio dentro de la organización. De acuerdo 100%. O sea, uno tiene que role model lo que está preaching, ¿verdad? Allá afuera. Un tema que nosotros hemos tocado mucho es el tema de reskilling. Sí. Y de cómo reentrenamos a nuestros empleados dentro de este ecosistema que estamos dialogando. Pero mi interés, Ani, es obviamente la parte de skill set técnico, pues es un default. Tienes que aprender a utilizar la tecnología, saber la tecnología, etcétera, etcétera. Pero entendería que también hay unas competencias que no necesariamente son técnicas, que vas a tener que desarrollar para poder trabajar como hemos hablado, con un peer, que es un IA, un agente de IA. ¿De qué te han hablado con tus colegas o en estas certificaciones, estos entrenamientos en cuanto a skills y competencias, llámale soft skills, requeridos para este nuevo ecosistema organizacional? Y complementando, perdóname. ¿Sí? ¿Y qué deben dejar atrás? ¿Y qué deben dejar atrás, exactamente? Interesante. Pues mira, ya te mencioné una que no creo que le podemos llamar soft skills. Yo creo que es una destreza cognitiva, que es la de identificación correcta del problema. O sea, todo lo que es problem solving and decision making, ¿verdad? Se convierte en algo fundamental, porque si es un problema mal planteado, obviamente se va a resolver mal. Seguro. Eso se supone que es el primer paso siempre para desarrollar una estrategia, definir el problema. Y te vas a dar cuenta que en cualquier proceso de desarrollo académico que exista sobre cómo implementar agentes de IA dentro de la organización, lo primero que se hace es, identifica cuál es el problema que tú quieres resolver con Agentic AI.
O sea, precisamente porque el error está en pensar en la tecnología y no pensar en el problema. Hay otro punto bien importante y es lo que la preocupación de mis compañeros ingenieros de software, que es, ok, ¿qué va a pasar conmigo? Porque tuvimos un invitado que dijo, en 7 semanas yo ¿verdad? Salí de 29 ingenieros de software y los sustituí por, qué sé yo, 7 agentes de AI. Entonces ya tú sabes que los ingenieros de software, ok, pues explícame qué yo tengo que hacer, porque yo soy ingeniero y yo no estoy haciendo coding desde yo no sé hace cuánto tiempo, ¿cómo yo me puedo mantener? Y le di una respuesta fabulosa que la quiero compartir con ustedes y es mayor conocimiento del negocio. No se trata de saber más de tecnología. No vas a ganarle. Entonces, entender la industria, y mira qué interesante lo que dijo, le dijo, y aquí estoy especulando por lo mismo, ¿verdad? No sabemos cómo esto se adelante. Si tú eres experto en cierto proceso, yo te ayudo a resolver este tipo de problemas en este tipo de industria, tú vas a tener más valor. Y fíjate, si eso no aplica a todas las profesiones, aplica la mía, aplica la tuya. O sea, que conocimiento del negocio y cómo yo puedo aportar a resolver los problemas específicos de ciertas industrias o ciertos nichos, pues se convierte en algo bien importante. Y, by the way, that's going back to basics. Sí. Porque a veces, y pasa mucho como tú bien indicas, en las funciones tecnológicas, que me quedo en mi cuadrito tecnológico y a veces son tan especializadas que se me olvida entender el big picture de la empresa and where do I fit within the business model. Y it comes back to that. Si tú me añades valor dentro de mi modelo de negocio, pues obviamente you can pivot a otras áreas también. Entonces, that's the person I want. No necesariamente una persona que está haciendo líneas de código sin realmente entender el ulterior motive o bigger motive. Exactamente. De eso. Y dejar atrás, como tu pregunta de ahorita, Ricky, dejar atrás esas tareas repetitivas. Claro. Y autónomas que podemos automatizar fácilmente. Por lo tanto, la toma de decisiones y la evaluación del proceso detrás de las recomendaciones que podría estar haciendo nuestro agente se convierte en una competencia fundamental. ¿Y cómo lo comunicas y cómo con esto inspiras o llevas cambios? Toma decisiones, como dijiste. ¿Tiene algo? Dale. Sí, yo tengo otra rapidito. En el hecho de la mayor oportunidad, no solamente en recursos humanos ya, sino para cada gerente, cada people leader allá afuera, en términos de qué tipo de destreza nueva tiene que tener ese gerente, el que va a estar manejando este tipo de mezcla, este tipo de ansiedad, este tipo de change management que va a ser aceleradísimo. ¿Qué tipo de destreza nueva tiene que tener ese líder hoy? Mira, yo pienso que hay un elemento de empatía que es fundamental. Cuando yo hago mis sondeos, cuando hablo de este tema en las diferentes audiencias, hago como que sondeo, doy un caso real de tener un agente personal, ¿verdad? El clon digital. Y pregunto qué tú harías. Y la curva va desde para nada del mundo yo no haría un clon digital hasta definitivamente lo necesito más. Lo necesito ahora, ya, ¿verdad? O sea, esa diversidad de mindset ahora, porque eso va a cambiar prontito, esa diversidad de deseo de adoptar y de experimentar tanto a nivel individual como a nivel de la organización. Así que yo pienso que los líderes deben ser muy empáticos y no necesariamente hacer juicio de los diferentes lugares en que está la gente, porque el nivel de madurez con respecto al uso de IA tanto en la organización es variable y en el equipo de líderes es variable. Entonces se puede dar este debate de que aquí no se puede ni hablar de eso, porque como tú hables de eso, aquí hay un conflicto con respecto a uso de esta tecnología y esto es un pulseo. Son cosas que he escuchado, pero pienso que parte de hacer un juicio desde mi perspectiva, si yo soy entusiasta y soy de los que quiero adoptar la tecnología rápidamente y me gusta la experimentación y somos curiosos y somos
arriesgados, voy a hacer juicio de los que no lo son. Ahora, sí yo creo que los líderes en particular que están más propensos a la experimentación, asumir riesgos y a ver los errores como experiencias como oportunidades y a saber manejar los errores que se cometen en esas decisiones porque estamos todos experimentando, pues pueden avanzar sus organizaciones más rápido que su competencia. No, excelente. Una última preguntita. Yo soy un líder de recursos humanos. Uh-huh. Donde obviamente pues este tema de ella está en la organización, pero se escucha a tu punto, hay diferentes campos, ¿verdad? Hay los que están emocionados, hay los que le tienen terror, pero yo como líder de recursos humanos, ¿qué 3 cosas yo debería comenzar a hacer inmediatamente para empezar a reconocer y, como dicen, address proactivamente el issue de que este tema eventualmente va a llegar a la organización y que no nos coja desprevenidos? Bueno, número 1, partir del trabajo real. O sea, en este momento, ¿qué procesos ya se pueden estar optimizando, automatizando? No lo estamos haciendo. Como te dije, no empezar por la herramienta, pensar en reclutamiento, onboarding, ¿verdad? Ventas, finanzas, operaciones. Que identificar procesos que puedan ser áreas de oportunidad a mejoras con exactamente. Agentic. Okay. Número 2, preparar la organización para el cambio, que es lo que lo hemos estado hablando, que no se trata solo de comunicar, sino explicar qué va a cambiar y qué no va a cambiar y cuáles son las nuevas expectativas de las personas. Yo tengo esta filosofía que llevo años pensando en ella y no la he cambiado. Yo creo que es mejor decirle a la gente, no sabemos, y cuando sepamos te comunicaremos. Pero a veces en procesos de transformación organizacional, el liderazgo puede frenarse de comunicar porque no tiene todavía la información, porque no es certeza, porque es tentativa. Sí. Entonces, cuando hay incertidumbre, yo soy de las que pienso, mira, vamos a dejar saber que no sabemos. Si hay incertidumbre. No sé, exactamente. Eso es un principio básico de change management. Exacto. Tú tienes que estar dando cara ahí continuamente, semanalmente por lo menos, lo que sea, como líder, como líderes, y dejarles saber, aquí estamos, este es el próximo paso, esto no lo sabemos, pero estamos trabajando con. Y entonces implica también manejar el grapevine, porque entonces hasta que no tomemos la decisión y las cosas no estén finales, no lo comunicamos, pero la verdad es que se comunica de formas informales. Y de ahí es que es importante esa comunicación. Como dijimos, mapear el impacto en los roles y las funciones, cómo esto cambian los roles y las funciones, participar activamente en las decisiones. Recursos humanos, si no te invita, invítate. Y yo tengo que estar ahí. Sí. 100% de acuerdo. Y aquí, perdona que te interrumpa, pero yo creo que recursos humanos a veces, y by the way, yo comencé mi carrera en recursos humanos hace muchísimos, 8.500 años, ¿verdad? Eso. Pero comencé mi carrera en recursos humanos y a veces algo cultural de la función es que a veces le tiene un poco de miedo a arrancar primero, a liderar, y más cuando estamos hablando de cosas que tienen que ver con el business development. Y esto es un business development issue que ya hemos hablado, llevamos 30 minutos ya hablando de que va a afectar la organización y recursos humanos tiene que tomar un rol proactivo en cuanto a esto. Aparte que muchas herramientas de Agentic AI que ya están desarrolladas y disponibles y accesibles incluso para empresas pequeñas, tienen que ver con procesos de recursos humanos porque implican menos riesgo, como el reclutamiento. Correcto. O sea que, y el onboarding, o sea que tomar liderazgo independientemente de la preferencia personal o la filosofía personal con respecto a inteligencia artificial o agentic AI, importante asumir liderazgo y saber que eso está aquí. Pero, importante, los programas de literacia o de alfabetización, es la palabra correcta en español, de alfabetización digital y alfabetización en IA. La gente, no son estos cursos técnicos genéricos, la gente tiene que saber qué es y qué no es, cuáles son los riesgos, cuáles son las precauciones, cuándo confiar y cuándo cuestionar, y cuáles son
los importante aportar en establecer los límites. En qué momentos tenemos que incorporar el juicio humano porque no es negociable. Y en eso, pues, recursos humanos también puede aportar mucho. Así que casi no hay trabajo. Oh. Y el trabajo empezó ayer. Y el trabajo empezó ayer, que esa es la parte que es súper importante, que no estamos hablando aquí de algo que viene en los próximos 3 años o 5 años. Y estamos aquí con Ani, más o menos, ¿verdad? Con una bolita mágica tratando de forecast the future. Exacto. Esto ya llegó. Exacto. Esto ya está aquí. Y estas cosas que Ani está hablando desde la perspectiva de desarrollo organizacional. Y hay que empezarlas a hacerlas ayer. No mañana, sino ayer. Así que, Ricky, nos quedamos con otro que podemos estar 2 horas más hablando. No, definitivamente. Pero esto es como decir bienvenido al nuevo mundo del trabajo. Así mismo. Que ya llegó. Que ya llegó, y que continuará evolucionando. Y como tú indicaste al principio, que me encantó y fuiste muy honesta, nadie sabe lo que va a estar dentro de un año. Porque eso es lo que está complicado ahora mismo, que tú sabes lo que pasó ayer, tú sabes más o menos lo que está hoy, tú sabes, pues, una idea de la semana que viene. Pero honestamente, esto va tan rápido que nadie tiene idea qué diantre va a pasar en un año. No sé si en un año vas a tener un robot literalmente físico sentado al lado tuyo. I don't know. By the way. Digo, nosotros los mortales, porque hay unas personas allá que están creando. Que están generando esas transformaciones, haciendo cambios, y eso sí pueden predecir el futuro mejor. De acuerdo. Pero no son amigos nuestros. No son amigos nuestros. Pero fíjate, tú traes un punto interesante que no me gustaría dejar de que dentro, y por lo menos yo soy un believer en eso, dentro de esa parte educacional y de seguir desarrollándose, uno tiene que identificar a esas personas, porque esas personas hablan allá afuera. Esas personas están en conferencias, esas personas están... Y algunos nos caerán mal, otros nos caerán bien. Oye. Algunos le llamaremos locos, pero muchos de esos locos, a tu punto, Ani, son a veces los que están creando esto que viene y estas tendencias. Y hay que escucharlo porque, pues, volvemos, no son nuestros amigos, pero son los que están haciendo los que están creando el futuro. O al menos están más cercanos a lo que viene de lo que uno definitivamente está donde está. Hay que escucharlos y hay mucha gente dispuesta a compartir su conocimiento, sus perspectivas y sus proyecciones. De acuerdo. Y está disponible, obviamente, todas esas participaciones. De acuerdo. Ricky, ¿qué le sacamos hoy? No, demasiado aprendizaje aquí. Ani, ha sido una disertación de parte tuya, pero más que nada una provocación con urgencia a todos esos líderes de recursos humanos, a todos esos gerentes, líderes de personas, a todos esos líderes y empresarios que presiden o dirigen una organización. Es un llamado a que ya está pasando. Deja de estar con el miedo. Y en uno de te lo estuve hablando antes de que comenzáramos, vuelve a ser relevante la cultura organizacional, cómo se supone que enfrente todas estas crisis o todas estas revoluciones o evoluciones que están pasando, pero tomando en cuenta mente y espíritu de ese empleado. Y sobre todo también, no nos olvidemos, que no lo mencionamos en todo el podcast, shame on me, el impacto que tiene la experiencia de los clientes que se impactan con esto. Así que cultura junto con ese mind and heart del empleado, cómo se asegura de que durante todo esto la experiencia y ese viaje, ese customer journey de nuestras empresas no se impacte. Así que para mí, yo me llevo eso, problem solving and decision making, definitivamente. El líder, empatía sobre todo. Y esta parte de change management junto con cultura, que yo creo que son súper importantes y es hora de movernos ayer. De hecho, Ani, mil gracias por tu tiempo, de verdad. Yo sé que tú viajas muchísimo y te agarramos un ratito aquí en Puerto Rico, así que, de verdad, súper agradecido. Para aquellos oyentes que quieran saber sobre ti, sobre tu compañía, how could they reach you? ¿Cómo te pudiesen conseguir si quisieran ponerse en contacto directamente contigo? Sí, bueno, por medio de LinkedIn es bien fácil conseguirme Animariel Arroyo. Yo prefiero usar Animariel, el nombre completo, Animariel Arroyo, y amarroyo, @culturetofit.com. @culturetofit.com, mi página de LinkedIn, Culture to Fit, y también mi
mi website, Culture to Fit. Tú tienes tu podcast también. Y todo. Tengo un podcast que eso es como que mi regalo a los líderes. Súper. Que yo hablo de forma simple sobre liderazgo. Se llama simplemente Leadership. No es un podcast, es un canal de YouTube. Y sí, perdóname, cuando camino, porque yo soy corredora y caminante y hiker, pues camino y grabo episodios cortos de forma simple sobre liderazgo. Eso es simplemente Leadership. Eso es como que mi manera de hacer una aportación y hacer una contribución de compartir conocimientos y perspectivas. Que se llama, ¿cómo es? Simplemente Leadership. Simplemente Leadership, ya lo saben. Simplemente Leadership en YouTube, canal de YouTube, excelente. En YouTube y en Instagram también. Perfecto. Y en Facebook. Bueno, pues no hay excusa sin querer conseguir a Ani. La pueden conseguir en LinkedIn. Ani Mariel, ¿verdad? Ani Mariel. Te lo dejé pasar al principio. Ay, no, te pido disculpas. Tienes toda la razón. Bueno, gracias nuevamente de verdad y los esperamos en el próximo episodio de Transformación Empresarial. Sigan creciendo. Peace. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Les recordamos que para nosotros es muy importante el recibir su feedback, ideas, comentarios sobre este y todos los podcasts de Transformación Empresarial. Recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify y YouTube bajo Transformación Empresarial. Denle follow y no perderán ninguno de los episodios que salen todos los miércoles. Los esperamos y muchas gracias por su apoyo.